Hola, ¿se me escucha? ¿Se me ve? Sí, ok. Bien. Bueno, creo que está todo ok. Les pido disculpas la demora. A último momento, no sé por qué me están pidiendo que confirme mi identidad, las diferentes aplicaciones, y me complican un poco el tema, entonces hoy me retrasé. Así que les pido disculpas. Bueno, tomé la decisión de dividir en dos los temas que quería trabajar con ustedes, porque me di cuenta que iba a ser un encuentro muy extenso y sobre todo muy dificultoso. El fin de semana estuve con uno de los dos colegas, uno de los dos, porque dos colegas me comentaron: ¿estás seguro que vas a trabajar el seminario 21? ¿Te parece? Y esta clase 6 empieza a traer algunas dificultades. No son dificultades en cuanto a los temas específicos, pero sí en cuanto a cómo se encadenan los temas. Me empezó a dar una impresión, vamos a ver si se me pasa, pero me empezó a dar una impresión en esta vuelta por el seminario 21, cuando uno lo sigue lo más cerca posible del texto, me empezó a dar la impresión de que los temas tienen ellos mismos un encadenamiento especial. A diferencia de otros seminarios donde uno nota cierto desarrollo lineal, uno dice, habla de muchos temas, pero yo sé dónde va. En este seminario, y es bastante habitual que digan, que Lacan tiene como movimientos alternados. Parece que va hacia algún lugar, después vuelve, no continúa por ese lugar y arranca para otro lugar, y uno dice, ahora sí va a desarrollarse en este sentido, y en una especie de arborización de uno de esos árboles de copa frondosa, va por una rama y vuelve y va para otro lugar. En general se dice eso de este seminario. Yo empecé a tener la idea de que los temas se encadenan de una manera borromea, que calzan los temas mismos de una manera borromea. Porque por momentos se presentan, a mí se me presentan como desenganchados. Digo, ¿para qué va para este lado? Y de repente parece, hay como una especie de configuración donde uno dice, algo calzó acá. Dura lo que dura, porque uno sigue después las 10 frases siguientes y eso se descalzó. Eso dejó de escribirse, tomando una metáfora que tiene en esta clase Lacan. Dice, el nudo se escribe, pero a veces deja de escribirse. Y cuando deja de escribirse, lo tenemos desanudado, tenemos los anillos separados. Me daba esa impresión incluso porque quería situar con ustedes dónde estábamos parados. ¿Dónde estábamos parados a la altura de esta sexta clase del seminario de Lacan? Y estábamos parados en la constitución del nudo, en la producción del nudo. Habíamos trabajado la última vez la producción del nudo, en su relación estricta con el agujero de la no relación sexual.
Habíamos dicho que el nudo se produce en ese agujero. Habíamos trabajado de alguna manera una especie de pequeño mito acá entre nosotros, de un niño, una niña, con ciertas protopalabras, el surgimiento de unas protopalabras aún balbuceadas, y decíamos si hay un momento allí que se produce un enganche, ¿no? Un enganche, un calce de porciones de lo imaginario, de lo simbólico y de lo real en términos de lo propioceptivo, pero yo subrayaba, no entiendan esto como un momento en la evolución, en el desarrollo cognitivo, donde se engancha la palabra y una porción de lo imaginario y ciertas sensaciones del cuerpo, sino que piénsenlo en el lugar del agujero de la no relación sexual. Y para esto les proponía extender un poco, extender esa noción, diciéndoles que no hablaba del exilio de los sexos, de los goces, del exilio de los goces, por ausencia de una función que opere sobre ellos como variables, sino que les proponía entender la no relación sexual como la más generalizada inadecuación del ser hablante respecto de la economía de su goce, de su cuerpo, de su medio y de su relación con los otros. Caracterizar ese agujero de la relación sexual diciendo eso no anda. En el ser hablante eso no anda. ¿Sí? Habíamos también seguido a Lacan en algunos movimientos que tuvo cuando justamente en ese agujero de la no relación sexual él había ubicado cosas, él había puesto cosas, había puesto operadores, ¿no? El operador princeps, porque lo saca de Freud, es la metáfora paterna, el complejo de Edipo, ¿no? La elaboración lacaniana del complejo de Edipo bajo las especies de la metáfora paterna y poner eso en el lugar de la no, de, eso funcionando en el lugar del agujero de la no relación sexual. ¿Sí? Y la elaboración de eso mismo 15 años después del seminario 3. Ustedes saben que es en el seminario 2 donde en Lacan aparece el significante ser padre, y en el seminario 4 donde aparece el significante nombre del padre. Pero la clínica inicial se da en el seminario 3, del funcionamiento del nombre del padre. 15 años después, 14 años después. No me gusta hacer estos recorridos así longitudinales de la obra de Lacan, pero me parece que a veces sirven para ubicar algunos temas. ¿Por qué? Porque en 14 años después, en el seminario 17, es donde Lacan hace la elaboración que llamó el discurso del amo, que es una reelaboración, una formalización de toda la clínica del nombre del padre. ¿Sí? De tal manera que va a sustituir lo que llamaba el nombre del padre por el S1. El S1, el significante amo, es heredero del nombre del padre. Ese papel ordenador que tenía el nombre del padre en el lugar de la no relación sexual, en el lugar de lo que no anda, en el lugar de la sujeción de un sujeto, valga el pleonasmo, la sujeción del ser hablante al capricho materno, a ese significante oscuro del deseo de la madre, venía un significante que era el del nombre del padre, que ponía ahí orden, que establecía ahí un orden. ¿Sí?
Ese orden que uno ve funcionar 14 años después con la constitución del discurso del amo, un significante que traerá un orden al sistema. Y lo que empieza a trabajar en esta clínica, en estos esbozos de clínica nodal, cuando dice, eso es una suposición. No hay en ningún lugar pruebas de que eso tenga una existencia real. El mismo hecho de la psicosis como tal prueba que ese elemento ordenador es un elemento que uno tiene que suponer. Uno tiene que suponer la existencia de ese elemento ordenador. Uno la tiene que suponer y tiene también que suponer un consentimiento subjetivo a la causalidad de ese significante. Un consentimiento. Era el tema que nos encontrábamos. Ahora se me puso la imagen del Hospital Piñero, en mis épocas de residencia, cuando nos encontrábamos con que en una familia, mellizos o hermanos separados por una corta edad, en uno diagnosticábamos psicosis y en otro no. Y decíamos, ¿por qué en un caso funcionó el nombre del padre, ha tenido operatividad el nombre del padre y en el otro no? ¿Por qué? Teníamos este tipo de preguntas. Porque el padre era el mismo, la madre era la misma. Entonces, casos como situaciones como estas, Lacan dice, bueno, parece ser que no podemos afirmar que eso tenga existencia real, que eso tenga el estatuto de lo escrito, que eso se pueda escribir. Lo tenemos que pensar como una suposición, algo que introduce un ordenamiento y que no es más que una suposición. Todo esto lo habíamos visto tratando de ubicar el real propio del psicoanálisis. Es decir, vamos a tratar de limpiar las suposiciones. Supongo que uno es psicótico porque no operó algo que estamos hablando de clínica estructural, no operó algo que en un neurótico sí operó. ¿Dónde lo ves? ¿Dónde lo agarras? Y supongo que eso está ahí. Supongo que eso funcionó. Supongo que eso existe. Y Lacan dice, sí, no dejas de suponer eso. ¿Sí? Y en términos de caracterizar el nudo, porque estamos en la clase 6 y todavía estamos tratando de caracterizar el nudo, en términos de caracterizar el nudo, Lacan dice el nudo no es algo que se piensa, no es algo que un sujeto venga como una especie de modelo que un sujeto piensa y es un modelo de otra cosa. El nudo no es algo pensado. Por eso la vez pasada yo les decía esta frase tan fuerte, el ser hablante es el calce. No es que el ser hablante de afuera mira un nudo y dice esto es así. El ser hablante es el calce. ¿Sí? Y Lacan trae este hecho, que el nudo no es algo que se piensa, algo pensado por un sujeto que estaría fuera del nudo, sino que el nudo es una materialidad. Es algo material, es algo que está ahí. Es esto. A partir de nosotros, de esto, nosotros podemos decir, bueno, a ver, dale que podemos imaginar algunas coyunturas clínicas. Pero Lacan en esto es muy firme, a diferencia de otros esquemas y modelos de su enseñanza, dice, esto no es un modelo, lo real está acá, lo ves, no lo supones. ¿Ok? ¿No? Entonces dice, el nudo no es algo que se piensa. Yo esta vez, hablando con ustedes en este encuentro, no voy a hacer más que seguir con ustedes el encadenamiento de algunos temas de la clase.
voy a seguir el encadenamiento como puedo, porque como les conté, los temas parecen no enganchar entre sí, los engancha un tercero. Cada vez que quiero enganchar un tema con otro tema, aparece una especie de calce Borromeo, donde es otro tema que no está el que va a enganchar estos dos. Pero cuando aparece el otro, se me arma lo mismo. Se me arma, digo, ¿y qué lo engancha a estos dos? Y hay un tercero. No sé si soy lo suficientemente elocuente para comentarles mi dificultad con la exposición de temas, con la lógica expositiva de lo que él presenta. ¿Sí? Lo cierto es que a partir del hecho de decir el nudo no es algo que uno piensa, se pone a hablar del pensamiento. Y nos tira a nosotros, nos acerca a nosotros la concepción psicoanalítica de lo que es el pensamiento. ¿Sí? Del pensamiento que es para Occidente, digamos, la cúspide de lo que es el desarrollo cultural, el pensamiento. Nos da la concepción psicoanalítica. ¿Qué es el pensamiento? El pensamiento es un sueño negro. Un rêve noir. No tiene traducción cierta. No es una frase que uno encuentre. Es como una descripción. Es un sueño oscuro. ¿Qué es el pensamiento? El pensamiento es un sueño oscuro. Es un sueño negro para el psicoanálisis. Entonces lo seguía a Lacan cuando nos hablaba de pensamiento y pensaba yo, o imaginaba yo, si algo está bueno de ir despacio con ustedes es que uno dice yo pensaba, pero cuando dice yo pensaba no lo dice en términos cognitivos. Yo imaginaba, se me armaba, se me anudaban ciertos temas que a lo mejor se los tiro a ustedes y con ciertas aprehensiones imaginarias, ciertas resonancias, ustedes pueden agarrar algo de esto. ¿Sí? Yo pensaba que en mí, y ahora hablo de mí, en mí eso no para. El pensamiento, ese sueño oscuro, yo verifico que eso no para. ¿Sí? Les tiro alguna idea de lo que vengo a hacer yo como tipo clínico. ¿Sí? Eso no para. Me acordaba de algunos viajes en la ruta, donde en algún momento me ponía música para escuchar o ponía alguna radio con alguna persona hablando de no importa qué tema, porque inclusive no era necesario que me interese el tema. ¿Sí? El tema de el maíz temprano en la zona de la pampa húmeda. ¿Sí? Cuando había un programa de campo, que era el único que me agarraba la radio, entonces me ponía a escuchar sobre el maíz temprano. ¿Qué me importa a mí el maíz temprano? No me importa nada, pero escuchaba a alguien, lo escuchaba, y ese escuchar a alguien hacía que esté un poco menos atento a eso que piensa en mí. Es una dificultad que en el límite uno puede pensar en la imposición de pensamientos en la psicosis, cuando los pensamientos se independizan de quien los piensa. Eso en el límite, pero hay configuraciones clínicas que no llega tan al límite. Yo lo he vivido y lo he escuchado en pacientes que dicen tengo que estudiar y me distraigo, mis pensamientos me distraen. Tengo que estudiar, tengo que concentrar y eso no para de hincharme las pelotas, perdón que sea pedestre para decirlo, eso no para de molestarme. Entonces algunos ponen música clásica, otros, no sé, recuerdo personas que iban a estudiar a bibliotecas, lo que se llama bibliotecas parlantes, porque hay bibliotecas donde hay que estar en silencio, pero decían, no me sirve el silencio, porque si hay silencio estoy atento al eso piensa en mí. En cambio, si voy a una biblioteca parlante, está todo el mundo hablando, en eso me siento más cómodo. ¿Sí? Porque eso no para.
porque eso no para de pensar. Y en mi caso, eso que piensa a veces tiene imágenes, fantasías, recuerdos, y otras veces no. Otra vez es una especie de un rum rum que ni imágenes tiene. Es una fenomenología, una especie de rum rum sin imágenes, que es lo que en cine se llama fundido a negro. ¿Sí? Eso piensa en negro. Yo hablo de mí, pero hablo un poco de ustedes en la medida en que tal vez algunos de ustedes han tenido esto cuando eran estudiantes y se distraían pensando, porque eso no paraba. Entonces le tenían que buscar la vuelta. ¿Sí? No sé si alguna vez les pasó que se encuentran con una persona y dicen, qué loco, ¿qué es esto? Justamente ayer estuve pensando en esta persona. No sé si les ha pasado. Se cruzan con alguien. Claro, hoy hay estudios neurocognitivos, etcétera, etcétera, que dicen que una persona tiene como 14 millones de pensamientos todos los días. Son lo que Freud llamaba pensamientos preconscientes. ¿Eh? Es verdad, yo pensé en esa persona y yo, hacía un año que no la veía y yo casualidad la volví a ver, sí, pero también pensé 14 millones de cosas. ¿Eh? Eso no para, ¿sí? No para. Y uno se va a dormir y eso no para. Eso sigue pensando cuando uno duerme. Lo que te abre la posibilidad de pensar, ¿no será que despierto también duermo y eso no para? Y es la idea de Lacan, el pensamiento es un sueño negro, ¿sí? Que piensa antes que uno se levante de la cama y que piensa cuando uno se va a la cama y sigue durmiendo. Uno habita eso de diversas maneras. Uno se las arregla con eso, por lo menos yo me las trato de arreglar con eso que piensa en mí, ¿sí? Con ese sueño negro. ¿Qué real capta ese sueño negro? ¿Qué real capta? El pensamiento es tal vez como la filosofía en su momento lo ha planteado, o como lo plantean las teorías del conocimiento, es como una especie de herramienta que me sirve para apresar lo real. ¿Será que a través del pensamiento yo puedo apresar esa garra de la que hablábamos la otra vez con el concepto, apresar lo real? Y Lacan dice no. El único real que articula ese pensamiento es la posibilidad de angustiarnos. Algo de lo real es tocado por el pensamiento cuando tenemos algún efecto de pesadilla. Cuando pensando nos empezamos a angustiar. ¿Se acuerdan? No sé si está Amalia por ahí, Gedanken, no sé si lo pronuncio bien, cuando Freud hablaba de los pensamientos inconscientes. Son inconscientes, no dejan de ser pensamientos. Entonces, cuando dormidos, hacemos una pesadilla, eso nos lleva a una pesadilla. Eso nos lleva a un objeto inarticulable en la cadena significante, pero que está articulado. Así lo dice Lacan en el seminario 10. El objeto A es un objeto inarticulable en la cadena significante, porque no es un significante, pero está articulado. Entonces, los Gedanken inconscientes nos llevan a un objeto que, ante el que nos angustiamos. ¿Sí? Y uno dice, acá captó un real. ¿Sí? ¿Al qué real? Al real del objeto A. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando uno tiene una pesadilla? Y Lacan dice, y se despierta para volver a dormir. Entonces uno se despierta y dice, menos mal que era una pesadilla. Y se vuelve a dormir. Se vuelve a dormir despierto. Y después se acuesta y sigue durmiendo. ¿Y qué pasa cuando apresa un real el pensamiento en un estado de vigilia, vamos a decir así? Uno no quiere más que dormir. Cuando uno se angustia, va
una consulta y detrás de esa consulta uno tiene que escuchar la demanda de, muchacho, quiero volver a dormir. No me gusta este despertar. ¿Sí? Ese despertar siempre se presenta de la mala manera. Es todo un trabajo para que alguien se pueda conectar con eso sin angustiarse. ¿Sí? Con un trabajo. Lo primero que uno quiere es desangustiarse, es decir, seguir durmiendo. ¿Sí? ¿Qué quiere? Volver a la homeostasis del fantasma. ¿Qué quiere? Volver a este sueño oscuro. Nuestra vida es eso. Nuestra vida de pensamiento como seres pensantes. No estoy hablando del pensamiento científico, del pensamiento, digamos, del ejercicio de un científico para tratar de mandar una sonda a un planeta. ¿Sí? Estoy hablando de qué caracteriza el pensamiento para el psicoanálisis. Y no es más que un sueño oscuro. A veces se hace pesadilla y vuelve rápidamente a la homeostasis del sueño oscuro. ¿Sí? Por eso van a encontrar ustedes que en la página 54, Lacan dice, no hay nada que bloquee más, que trabe más que el pensamiento. ¿No? Es una visión bastante poco valorativa de lo que es el pensamiento. ¿Sí? Y bueno, evidentemente es una indicación clínica. Tengo que pensar y tengo que pensar esto y tengo que meditar sobre este tema. No digo que la clínica no tenga eso, porque la clínica tiene eso. ¿Sí? Pero Lacan dice, a ese nivel no pasa nada. A ese nivel no hay análisis. No hay nada que trabe más, ¿no? Y nada que bloquee más que el pensamiento. Me parece que no está traducido exactamente así, lo van a encontrar página 54, pero porque hubo un par de cosas que encontré que no me gustó la traducción, pero era así, de una traba, de un bloqueo. Me parece que ubicaba Quanset, el verbo Quanset. No hay nada que trabe más que el pensamiento. Y en términos de seguir con el pensamiento, empieza a ironizar con las meditaciones metafísicas, ¿sí? Sosteniendo que para decir pienso, entonces existo, pienso, luego existo, hay que estar dormido. Digo, es una ironía, ¿no? Porque ustedes recuerdan las meditaciones cuando Descartes dice, ¿qué me garantiza que no estoy durmiendo? ¿Qué me garantiza que esto no es un sueño? ¿Eh? Y Lacan termina la opinión de esto, su posición, diciendo, mira, para si pienso, luego cito, hay que estar dormido. Basta un despliegue de angustia para que esos pensamientos se desordenen todo y para que uno tenga serias dudas, no serias dudas, para que uno ni siquiera tenga la sensación de su propia existencia. Imaginen un ataque de pánico. Quien en un ataque de pánico podría decir pienso, entonces existo. Si te dicen empecé a escuchar los pensamientos y ni siquiera eran míos. Esa fenomenología del ataque de pánico que está tan buena porque uno dice acá algo se desanudó de verdad. Los pensamientos empezaron a sonorizar, ya no tenían un centro de ese pensamiento porque no había nadie que los piense. No podía parar la cabeza, no la podía parar. Yo intentaba parar eso, pero eso no paraba. Y el enganche de eso con lo imaginario, ¿cómo era? No había enganche con lo imaginario porque de repente se me desarmó el fantasma, se me desarmó la parte de los órganos que deberían estar adentro, yo los sentía afuera, se me salía el corazón del pecho, el aire no entraba, los pulmones no traccionaban el aire para adentro, el espacio se me venía encima. ¿Sí? Y de ninguna manera podía ubicar cierta propiocepción del lado de adentro. ¿Sí? Eso estaba en todos lados. Entonces
Entonces hay cierto efecto de desanudamiento que Lacan irónicamente dice, y Descartes tenía que estar bien dormido para poder decir pienso, entonces existo. Tenía que estar bien en el sueño negro. ¿Sí? Bien, arrancamos con el pensamiento, el sueño oscuro, con el nudo como pensable. De ahí arrancamos al pensamiento como sueño oscuro. ¿Sí? De ahí pasamos a las meditaciones metafísicas para pensar que Descartes estaba dormido, y de ahí pasamos al pienso, entonces existo. Pienso, entonces existo es un dicho. Es un dicho. Uno lo anota. Pienso, entonces existo. Y Lacan, como analista, se interesa en el decir. Como nosotros, cuando alguien nos cuenta un sueño y uno dice, bueno, a ver, ¿y qué hay detrás de esto? Y detrás de eso supone un decir. Detrás del dicho supone un decir. El decir es una de las suposiciones con las que laburamos. El saber del inconsciente es una suposición. El sujeto del saber del inconsciente es una suposición. Acuérdense que estamos en un punto donde Lacan va a decir, bueno, basta de suposiciones, pero nosotros en nuestra clínica las tenemos. Entonces alguien viene con un dicho, dice mi amor, en vez de decir licenciada. En vez de decir licenciada, yo te dice mi amor. ¿Qué posición uno supone? ¿Qué posición de decir supone en ese dicho de mi amor? ¿Sí? Y es la posición que a Lacan le interesa, que no es la posición del yo. ¿No? Lo que llamamos decir es algo que trasciende esa instancia de conocimiento que es el yo, ¿sí? No es la posición del yo. ¿Y por qué se interesa en el decir? Porque es la posición, es la dimensión. El decir es la dimensión en que se verifica la incidencia del psicoanálisis. Cada vez que nosotros pensamos la incidencia del psicoanálisis, estamos pensando en el plano del decir, no en el plano de los dichos. Ni siquiera estoy hablando de la incidencia en términos de curar a alguien, ¿sí? Que ha tenido incidencia en un encuentro. Bueno, eso que ha tenido incidencia se va a ubicar en el plano del decir. Ustedes cuando presentan un material clínico, que lo presentan en algunas jornadas o cuando controlan, bueno, a veces dicen, y aquí se verifica un cambio de posición subjetiva. Tuvimos estas entrevistas y a partir de este momento se verificó un cambio de posición subjetiva, una rectificación subjetiva. ¿Sí? Esa mutación subjetiva, ustedes la suponen en el plano del decir. La suponen en el plano del decir a partir de consecuencias en el analizante. Si viene un analizante y dice, estuve pensando en esto que me dijiste la otra vez, y tenés razón, yo debería hacer tal cosa. Uno dice, ¿qué consecuencias tuvo eso? Ninguna. Me quedé pensando, yo creo que tenés razón, yo debería hacer y tal cosa, y uno dice, acá no se ha producido ninguna consecuencia. Es a nivel de los dichos que uno verifica algo ahí, ¿sí? Pero no verifica una incidencia concreta del análisis. Diferente es cuando ustedes presentan algo y dicen, mira, pasó esto y a partir de esto tal persona hizo ta. Incluso y sobre todo si tampoco lo reconduce a eso, tampoco lo reconduce a la intervención. Estoy hablando de lo que es funcionar como causa. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en alguno de los encuentros de que uno podría sentarse a esperar que un analizante diga,
la verdad que esto ha funcionado a partir de esta intervención tuya, ha funcionado de tal manera, y Lacan dice, esperen sentados, pónganse cómodos, porque no funciona así. Pero uno dice, sí, pero se verifican consecuencias concretas. El tipo a partir de ese momento dejó de beber el alcohol, la cantidad de alcohol que estaba bebiendo, se separó del socio con el que estaba en ese laburo de mierda y qué sé yo, y dejó de pelear con la esposa. Ahí está bien, ¿y cómo explica el tipo que hizo todo eso, que había estado 10 años con esa inercia sintomática? No, no lo explica. Y Freud dice, no sé, se olvidan las interpretaciones. Parece que una interpretación que funciona se la olvidan. Eso es funcionar como causa del deseo. Y eso es verificar cuestiones en el plano del decir. Por eso Lacan dice, no hay acontecimiento que no se verifique en el plano del decir. Página 54. Y hay que tomarlo a la letra. No hay acontecimiento que no se verifique en el plano del, que no se verifique en un plano diferente que el plano del decir. Esto va desde el te amo, te amo, te amo, te amo. ¿Y cómo terminó la historia? No, se fue con el esposo. Ella decía, me ama, me ama, me ama, pero se fue con él, no dejó al esposo. O sea, dijo 1000 cosas, los dichos eran, me voy a separar, y se fue con el esposo. No hubo un acontecimiento ahí. ¿Sí? Va desde ese plano que diferencia la posición en el decir y sus actos, sus consecuencias en acto, ¿sí? De lo que es el plano de los dichos. ¿Sí? Va desde eso a lo que es el acontecimiento en un análisis. Un cambio de posición subjetiva, una mutación subjetiva, a verificar en consecuencias concretas, es un acontecimiento. Y uno dice, acá hubo una intervención que hizo o que provocó o que se constituyó en un acontecimiento. Che, ¿y te la festejó el paciente? No, no me la festejó ni pedo. Estoy tratando de buscar un poco de clínica cuando él trae el tema de los dichos y el tema del decir. ¿Por qué? Porque si ustedes lo siguen frasecita por frasecita, saltó del pensamiento al dicho como diferente del decir y ahora va a entrar en el plano de lo que es la información. Yo estoy todavía en la página 54. El tema de la información es un tema que fue un tema epocal dentro de lo que es la historia del pensamiento de Occidente, porque empezaron a pensar todo en términos de información. No sé si recuerdan a Václavic y su teoría de la comunicación. ¿Alguno se acuerda de todo eso? Bien. Lacan conocía de estas cosas, conocía porque el primer Lacan tiene cosas de estas. Cuando dice el emisor recibe del receptor su propio mensaje en forma invertida, todo esto Lacan lo conocía. ¿Sí? Y hubo una época que todo se empezó a pensar en términos de información, incluso cada uno de ustedes y yo también. Hay una información que lleva el ADN que dijo indudablemente y de manera inevitable, inelucable, a Roberto se le va a empezar a caer el pelo a cierta edad y se va a empezar a tener arrugas, y esto ya estaba en la información que traía el ADN. ¿No? Entonces Lacan, que lo aborda de otra manera, no lo aborda de esa forma, pero de otra manera. Profesor, hay alguien en un auto. Veo ahí una profesora, hay alguien que saluda que está en un auto. Bien. El otro día me acordaba cuando charlaba con ustedes, la colega que en este espacio, durante este espacio dormía, sobre todo cuando los temas se ponían medio densos, la que dormía, la que corría, la que cocinaba. Bueno, ahora tenemos a alguien en un auto, paró ahí en un parking. Bien, la información, ¿sí? Y
Dice, vivimos en una sociedad, y sigo en la página 54, que explota al máximo la dimensión de lo dicho. ¿Eh? En esa época y en esta época. ¿Sí? Y en esta época multiplicado de manera exponencial. Una sociedad que explota al máximo de la dimensión del dicho, de lo que se dice, de lo que a nivel social se concreta en la información. Lacan va a poner la información a nivel social en el plano de lo dicho y dentro de la órbita del sueño negro. Son pensamientos traducidos en dichos de los que se hace información. ¿Sí? Está en el plano de lo que es el pensamiento. ¿Sí? Los noticieros de la TV, cuando escribí esto en los noticieros de la TV, dije, qué viejo estoy, porque debe hacer como 10 años que yo no veo un noticiero, si no 20. ¿Quién mira noticieros en la TV? Pero evidentemente cuando yo leía esto, en algún momento de mi vida, la gente se informaba en los noticieros de la TV. Lo taché, pero lo dejé igual, ¿eh? Como una marca epocal también. Los noticieros de la TV, los portales de internet, las redes sociales nos traen lo que Lacan ahí usa la palabra lluvia, una lluvia de información. ¿Sí? Las redes sociales nos traen una lluvia de información, una lluvia de dichos que nos inundan. Yo pensaba cuando escribía esto, un genocidio en tiempo real. La humanidad por primera vez en este momento está viviendo un genocidio en tiempo real. Yo no me voy a meter, porque no, lo que menos me interesa es polemizar sobre el tema de los estados y su derecho a existir y su derecho a que no se realicen actos terroristas en su territorio. Yo no voy a discutir eso, pues me parece que hay cosas que no son discutibles, pero tampoco me parece discutible que estemos asistiendo a un genocidio. Y que la comunidad internacional usa esa palabra, usa la palabra genocidio. Entonces llega algo de esa información y a renglón seguido la información de que Wanda Nara se peleó con Elegante. Uno está y dice, va mirando los portales, Wanda Nara se peleó con Elegante y Donald Trump sube los aranceles de las importaciones que vienen de China para joder a los chinos, ¿no? Y Janina Latorre se peleó con Maru Botana. Tuve que ir a buscar estos ejemplos porque desconozco a estos personajes. Para los que no son de Argentina, estoy nombrando personajes de la fauna local, del bestiario argentino. Janina Latorre se peleó con Maru Botana. Y la desnutrición infantil se ha duplicado. Y uno está, un tema, otro tema, otro tema, otro dicho, otro dicho, otro dicho, otro dicho. ¿Sí? ¿Cómo permanecemos indolentes ante esto? ¿No? Lacan dice, ¿cómo no pierden su yuyot? Es como una manera coloquial de decir, ¿cómo no se vuelven locos? ¿Sí? ¿Cómo conservan el juicio? Si está en el mismo plano Janina Latorre y la desnutrición infantil. ¿Sí? ¿Cómo es que ustedes permanecen indolentes frente a esto? Lacan entiende que esa masa de información, ese mundo de dichos, no es más que sueño negro. Yo no digo que esas cosas no existan, por eso dije es indudable, un genocidio es indudable, el aumento de la desnutrición infantil es indudable, que va ganando la narcopolítica un lugar en Argentina, son cosas indudables, sí, pero para el ser hablante, eso es sueño negro. Dice, qué barbaridad, ¿cómo estamos en el mundo? Y sigue. Qué cosa, esto va cada vez peor. Y sigue. ¿Sí? Lacan dice, sigue porque son dichos. Son dichos y eso es un sueño negro, es el mundo que construyó la Matrix.
El ser hablante habita el mundo que construyó la Matrix. Lo estoy diciendo en términos figurados, ¿no? La Matrix. Por eso, porque se trata de un mundo de dichos, es que eso no produce mayores consecuencias. Como mucho uno firma un petitorio para que pare, que vuelva la paz y no sé qué, ya está. Después siguen laburando y siguen la vida de uno. ¿Por qué? Porque es un sueño negro. Al menos que en algún punto se produzca una captación pesadillesca de eso. Que uno diga, che, es real, tengo familia allá. Y familia muy que tengo a mis hijos allá. Allá pónganlo donde ustedes quieran, en la Franja de Gaza, en Kiev, en alguno de estos lugares en alguno de estos lugares. Y empecé a tomar un sesgo pesadillesco, porque dicen, a mí no me permiten viajar allá, a él no le permiten viajar acá, y empezás a vivir en un estado de pesadilla a partir del cual haces cosas. Vas a la Plaza de Mayo, te prendes fuego, vas a la embajada de no sé qué, empezás a hacer. Ahí tiene consecuencias. Pero ahí tocó una posición subjetiva. A nivel del dicho, indolencia absoluta. ¿Sí? En general la gente cambia de opinión no porque la convencen los argumentos. Y desde el psicoanálisis uno dice jamás cambia de opinión porque la convencen los argumentos. La gente cambia de posición cuando en un punto se angustió y esa angustia produjo, a partir de cierto trabajo, una mutación subjetiva. Ahí te dicen, me cayó la ficha. No era una pelotudez esto. Estaba dormido antes, estaba en Narnia, estaba en un sueño negro. ¿Ok? Y traje el ejemplo de la Matrix porque en esa misma página, no, en la página 55, ¿sí? Ven cómo viene. Viene saltando de tema en tema, pasamos a la información y dice en la página 55 que detrás del mundo de la información hay una política. Yo armo los argumentos en general cuidándome de guardar las palabras, así después las pueden ubicar cuando releen los párrafos, ¿sí? Y van a ver que Lacan habla de lo político. Detrás de este mundo de dichos, de la información, de este sueño negro construido por la Matrix, hay una política, y esa política está comandada por un significante imperativo, por un significante de amo. Es como si Lacan dijese, bueno, y la organización social que hay detrás de este mundo de información, detrás de toda esa organización, detrás de lo que nosotros vemos, hay un significante de amo, un significante imperativo, un significante que dice algo así como, lo traduzco yo, como lo entiendo yo, es: el mundo es así, es lo que es, déjense de boludear y pónganse a laburar. El mundo de la información para Lacan, ese mundo de dichos, tiene detrás una política. Esa política está comandada por un significante de amo, él lo llama así, un significante imperativo. Es como si yo les dijese, todo está armado a partir de ciertas plataformas de enunciación para que la gente siga durmiendo. Los portales de internet, todo esto que pase y pase información sobre la vida privada, información sobre la vida pública, información sobre la lucha entre los países, información, está armado de tal manera que estemos inundados de eso y no salgamos de ese sueño. Es una idea inquietante que tiene Lacan. A mí me pareció inquietante, es decir, detrás de todo esto hay un significante de amo que comanda y que tiende a la perdurabilidad de la organización social misma.
Yo la primera vez que lo leí dije, bueno, qué sé yo, no sé, los diarios, esos hechos de papel y los noticieros de la TV. Hoy en día, ni los diarios de papel ni los noticieros de la TV. Es los millonarios o los multimillonarios que lo primero que hacen es comprar Twitter, ¿cómo que se llama? X, comprar todo eso. La información, muchachos, el algoritmo lo manejo yo. Y no se maneja el algoritmo para que la gente despierte. Antes bien se maneja ese algoritmo para que la gente siga durmiendo. Se distraiga un rato. Janina Latorre, encontraron a la última vedette en un video íntimo que se filtró a las redes, un video íntimo, y todos ahí apretamos el botoncito porque queremos ver el video íntimo de la cosa. Seguí durmiendo. Es una visión inquietante, pero hoy me parecía más inquietante, hoy en día. ¿Sí? Pónganse a laburar. Esto es así. ¿Sí? Y a diferencia de lo que es la cultura occidental, la cultura que entroniza el pensamiento y la razón, para el psicoanálisis de orientación lacaniana, el pensamiento es un sueño oscuro, sin nada real, salvo momentos pesadillescos, y a nivel social es información que está al servicio de la continuidad de la organización social en una especie de siga. Para los no argentinos, los argentinos tenemos mucho de metáfora futbolera en nuestro habla cotidiana. Siga es algo que hacen los árbitros cuando en un partido de fútbol se están repegando, tendrían que parar todo, y el referee dice, no, que siga, el show debe continuar, que siga. ¿Sí? Así Lacan piensa al pensamiento y a la información. ¿Sí? Y él está pensando que tal vez, por eso ahí mete el tema del decir, el tema de su decir. ¿Se acuerdan cuando él introduce el nudo borromeo? Que dice, no lo introduzco por el plano del dicho, lo introduzco por el plano del decir. ¿Se acuerdan la primera clase, la segunda de este seminario? Sigue con estos temas dándole vuelta en la cabeza. Por eso dice que tal vez el psicoanálisis a un ser hablante le ofrezca una salida del mundo construido por la Matrix. La idea de Lacan es que el psicoanálisis no le va a ofrecer al ser hablante la posibilidad de un esclarecimiento para cambiar el mundo. Lo que en el seminario de 18 se ve más claro. Lo que en algún momento se pensó como la dimensión política del psicoanálisis, que Freud sostiene en el malestar en la cultura. Por eso Freud decía, tiene que haber psicoanálisis en las escuelas. Y el psicoanálisis tiene que llegar a las instancias de los gobiernos, porque una sociedad más psicoanalizada, un gobierno más psicoanalizado, no va a hacer las boludeces que están haciendo estos gobiernos que no están psicoanalizados. Y Lacan tiene una posición diferente, dice, no es esa la dimensión política del psicoanálisis. No ayuda a crear revolucionarios, aunque les parezca mentira, hubo una época que se pensó que sí. Y el pensamiento, les digo a los más jóvenes, el pensamiento analítico, uno tenía un texto de Freud en la mano izquierda y un texto de Marx, o de Trotsky, o de Lenin en la mano derecha. Y yo le pasa que el tiempo también nos constriñe a ciertos resúmenes, pero hubo toda una corriente en el mundo y en Argentina especialmente de psicoanalistas que venían del comunismo. Gente que venía del comunismo. Bien. No es la posición de Lacan, no vas a cambiar el mundo de la Matrix, pero sí te puede llegar a permitir de que te agarres
de algo más real, y singular. Más real que la propensión del ser hablante a enroscarse en las cuestiones de lo verdadero y lo falso. Hay una propensión del ser hablante a enroscarse en las cuestiones de lo verdadero y lo falso. Hay una pretensión del ser hablante de alcanzar la verdad toda. Yo recién estaba hablando de Israel y Gaza, ¿sí? O de un Estado palestino, este tipo de cosas. Insisto, no me quiero meter en eso de no es verdad que está pasando esto, eso es mentira. No es verdad y no es verdad, esa es la propensión, la pretensión del ser hablante. O cuando te dicen, sí, es verdad esto, pero no es la verdad toda. Hay que ver la verdad toda, hay que ver el otro lado también, y qué sé yo, y Lacan dice, esa pretensión de la verdad toda no se alcanza jamás. Es siempre medio dicha, ¿sí? La verdad no se alcanza jamás, y el psicoanálisis no puede pasar por ahí. No despierta gente que pueda opinar sobre diversos temas de la sociedad. No es así. Que pueda haber ciertas cuestiones que por extensión un psicoanalista puede opinar, entonces va a un noticiero y opina sobre tal cosa, opinar sí puede haber, pero el psicoanálisis no, lacaniano no cree que haya un tipo más esclarecido en estos temas de si es verdadero o falso. Es más, hablando de Laplanche, que estaba por ahí, ¿se acuerdan la parte de la verdad, donde habla de la verdad? Y dice, hay uno que andaba por acá, que siempre me decía, ¿por qué no dice lo verdadero de la verdad? ¿Por qué no dice lo verdadero sobre lo verdadero? ¿Se acuerdan de eso? Seguro es una parte que está hablando de Laplanche, que hasta cierto momento iba a... Cuando dices a alguien que le encargaron un diccionario, es el diccionario de Laplanche y Pontalis, ¿sí? Dice eso, el psicoanálisis tiene que ir más allá. Si nosotros pensamos el saber del inconsciente como un saber real escrito, no va a ser algo alcanzado por la operación verdad. No va a ser alcanzado por la operación verdad. ¿Sí? Por eso, en esta parte de la clase, y estoy en la página 55, Lacan desvaloriza la cuestión de la verdad. La desvaloriza. En términos de pensar lo real del saber inconsciente, Lacan desvaloriza la verdad. Dice algo así que es bastante así. Dice que lo que caracteriza la verdad es el medio decir, no puede ser toda dicha. Solo puede medio decirse, ¿no? Lo que caracteriza la verdad es el medio decir. Lo voy a decir en francés. Le mi-dire. Medio decir en francés es mi-dire. M-I, dire. ¿Sí? Entonces dice... ella se caracteriza por el mi-dir, por el medio decir. Ella es mimética. Ubiquen ese punto en la página 55, dice, la verdad es mimética. ¿Sí? Dice, la verdad es mimética, y dice algo más. Ella es del orden de lo imaginario. La verdad es mimética. Es un tema. Es de ese tipo de cuestiones que a veces se plantean entre los partener, donde uno le encuentra al otro un chat en WhatsApp. Le dice, mirá lo que de casualidad encontré cuando agarré tu celular, porque te estabas baneando, y yo de casualidad lo agarré, sin buscar, pero yo que no buscaba, encontré, tipo Dalí, ¿sí? Este chat tuyo.
Entonces, la otra persona, el partener, le dice, no, pero esto es, lo que pasa es que, y le dice algo. Entonces, la persona que que la o lo descubrió, dice no, porque me puse a revisar otros chats. Y en otro chat, con la otra persona, vos le contás de lo que está pasando con esta persona. Bueno, no, porque lo que está pasando en realidad es hasta que te ponen otra vez entre la espada y la pared. Y decir, no, no, pero... Esa es la idea que tiene Lacan. La verdad es mimética. La verdad se acomoda. ¿Sí? Búsquenlo, le midir, la vérité, y dice, ella es mimética, ella se mimetiza. ¿Sí? Y dice, y ella forma parte de lo imaginario, ella es del orden de lo imaginario, que es un tema importante este punto, porque hay que aclarar los puntos. El psicoanálisis no existe sin la dimensión de la verdad. El psicoanálisis no puede funcionar sin la dimensión de la verdad. Ustedes ven que Lacan acá la desvaloriza. Esa es mimética de lo imaginario. Claro, vos la comparás con lo real del saber del inconsciente, tiene esta característica. ¿Sí? Ahora bien, el psicoanálisis como tal no puede pasar de la verdad, dirían los españoles. No puede existir sin la verdad. ¿Sí? No puede existir, no puede practicarse sin la dimensión de la verdad, sin los efectos de la verdad. ¿Sí? A veces Lacan lo dice de una manera muy asertiva, dice, el psicoanálisis hace funcionar la verdad. El psicoanálisis marcha, funciona, porque pone en marcha, porque pone en funcionamiento a la verdad, la dimensión de la verdad, la operación verdad, dice a veces. ¿Sí? Un sueño solo puede llamar la atención de alguien, un sueño. ¿Sí? Alguien que crea que hay algo allí que concierne una dimensión de verdad subjetiva. Si vos no crees que en un sueño existe una dimensión de verdad subjetiva, pues bien, no le da bola al sueño. Entonces el psicoanálisis, digamos, va de la mano, marcha, es el motor del psicoanálisis. Es poco lo que podemos decir de la importancia de la verdad, de los efectos de verdad, de la operación verdad en el psicoanálisis. ¿Sí? Solo puede llamar la atención de alguien si ese alguien, un sueño, solo puede llamar la atención de alguien si ese alguien está en transferencia con el saber del inconsciente, pero el saber del inconsciente que se trasunta en ciertos efectos de verdad. Este sueño tiene algo mío. ¿Sabes? Hay una verdad subjetiva y hay algo que me interpela, hay algo ahí que me concierne, si no, no le das bola. Los que hacen el seminario 18 saben que Lacan pensaba la operación verdad como algo que excede la dimensión del semblante y que abre las vías de acceso a lo real. ¿Eh? Tenemos el mundo del semblante, el mundo del significante que arma sentidos, tenemos de repente algo que tiene un efecto de verdad, algo que produce un efecto de verdad. Me acordaba el sueño de una mujer que tuvo un sueño del cual se despertó angustiada y excitada a la vez. Entonces decía, este sueño me toca en algún punto. Hay algo de verdad ahí. Y fíjense que esa verdad, esa dimensión de verdad que acá aparece bajo la forma de lo que es una pesadilla o que puede aparecer desencadenada por una interpretación. ¿Eh? Leímos en algún lugar, la interpretación desencadena para el psicoanálisis, desencadena efectos de verdad. ¿Eh? Para el psicoanálisis se trata de la verdad desencadenada por una interpretación. ¿Sí? Eso te saca del mundo del semblante y te permite conectarte con un real. ¿Eh? En el seminario 18 lo dice así, en el seminario 20, en la página que sigue, en la clase que sigue a la de la fórmula de la sexuación,
una carta de Almor, El saber y la verdad, ni más ni menos se llama así, y hemos visto nosotros un triángulo, ¿sí? Donde en uno de los vértices veíamos que la verdad apunta a lo real. ¿En qué punto? En el punto que la verdad no puede ser toda dicha. Hay una falla de la verdad y justamente en ese punto Lacan dice apunta a lo real. Bien, fíjense qué importancia la verdad, ¿no? Lo digo en un seminario, lo digo en otro seminario, apunta a lo real, y acá dice, la verdad es del orden de lo imaginario. Ubíquenla la frase, ¿sí? En Argentina, nosotros decimos las mentiras tienen patas cortas, ¿sí? Y en esta parte de la clase, por comparación a lo real, Lacan está diciendo la verdad tiene patas cortas. La verdad tiene patas cortas, no llega lejos, no llega a lo real. ¿Sí? Como diciendo, al saber del inconsciente, si es un saber real, no lo vas a alcanzar con la operación real. Por eso le ubicaba otras cosas. Por eso ubicó la dimensión de lo escrito, que no carece de un valor de verdad. La lógica proposicional o el lógico positivismo no carece un... Es verdad que si P, entonces Q. Si P es una verdad diferente. ¿Sí? Por eso Lacan, cuando tiene que o pretende o tiene la locura él de ubicar la dimensión real del saber del inconsciente, dice, no se trata de efectos de verdad. Desde ese punto de vista, la verdad es mimética, no nos va a llegar a lo real, no nos va a llevar a lo real. ¿Sí? En la página, en 43 es en francés, en la página 55 van a encontrar una frasecita que dice esto cuando dice, lo digo literal, concretamente a la letra, dice, el inconsciente se define por esto y nada más que por esto, que él sabe más que la verdad. El inconsciente como real sabe más que la verdad. El saber del inconsciente sabe más que la verdad. Entonces nos paseó un poquito para meternos la dimensión de la verdad, ¿sí? Nos pasó un poquito y nos va a meter en un lío, que es un lío que dije, o lo tomo o lo dejo. Lo voy a dejar, mejor lo dejo, y dije, no lo puedo dejar porque me lo voy a encontrar a la vuelta de la esquina en la clase que viene. Así que partamos en dos la clase, el encuentro, y se mete en un lío, ¿sí? Que hay que seguirlo café en mano, ¿sí? Que es cómo sería fundar con la lógica simbólica la distinción entre hombre y mujer. Él viene hablando de la verdad, la verdad, la verdad. Entra en la lógica simbólica donde las proposiciones tienen un valor de verdad y dice, ¿cómo podría yo situar, fundar con la lógica simbólica la distinción entre el hombre y la mujer? ¿Sí? Como recién les decía, ¿no? La lógica simbólica son proposiciones con un valor de verdad, ¿sí? Y les voy a hacer un resumen del argumento. No porque en este momento diga mucho, sino porque sé que lo vamos a volver a encontrar. ¿Sí? Lo vamos a volver a encontrar. Les hago el resumen. Cuenta que Aristóteles podría haber enunciado una proposición de tipo ningún hombre es mujer. Como si yo les dijese, es verdad que, porque en una proposición uno tiene que decir, de hecho la verdad en la lógica proposicional, en el lógico positivismo, tiene un signito. Es un signito que es verdad que. Entonces, Aristóteles podría haber dicho, ningún hombre es mujer. Entonces sería, es verdad que no existe X, tal que de X
pueda predicarse la condición y. Lo estoy poniendo, la estoy formalizando, ningún hombre es mujer. ¿Sí? No existe X tal que de X pueda, es verdad que no existe X tal que de X pueda predicarse la condición Y. ¿Sí? Y dice, eso hubiese sido muy osado. Me parece que lo traduce así, culote. Eso hubiese sido muy osado y no hubiese funcionado. Porque la sociedad griega era una sociedad donde la homosexualidad estaba muy extendida y podría haber habido más de un hombre que quiera notarse del lado de la mujer. Entonces, hubiese sido muy osado que él diga ningún hombre es mujer. ¿Sí? Y Lacan dice, sí afirmando, sí hubiera podido decir todo hombre no es mujer. Aristóteles podría haber dicho todo hombre no es mujer. Está ironizando con su propia lectura, la de Lacan, de la lógica modal. Dice, yo Lacan digo que sí podría, no podría haber dicho que ningún hombre es mujer. No existe X para quien no pueda, para quien pueda decirse tal condición. Dice, pero sí podría haber dicho todo hombre no es mujer. ¿Sí? Es decir, para todo X no se cumple la condición Y. Porque esta frase expresaría que un hombre no puede ser mujer a nivel del todo. Y sí puede ser mujer a nivel del no todo. ¿Se entiende? Es una ironía de Lacan. No sé si lo puedo expresar bien. No me voy a poner otra vez en una carta de amor porque estuvimos meses con esa. Que siempre digo, si alguna vez alguien medio conoce a un amigo que las escucha, que lo ponga como temario en los comentarios, así sabemos dónde está dicho eso. ¿Sí? Pero dice un hombre a nivel del todo, todo hombre no es mujer, a nivel del todo. Pero sí podría ser mujer al nivel del no todo. Me explico. Si digo para todo X, cuando yo escribo, porque es una lógica escrita, no es una lógica retórica, es una lógica de proposiciones escritas. Cuando digo o cuando escribo para todo X, yo estoy trabajando con una categoría que es una categoría universal. Digo para todo X, phi de X. Si digo para todo X, estoy trabajando con una categoría universal, en la que no hay diferencia entre los existentes. Para todo X, todo hombre, no hay diferencia entre los X. Existe un X y otro X y otro X, que son variables de la función toda. Es una función toda, es una función que constituye un universo. Todo hombre para todo X, phi de X. Es una función que se aplica al nivel del todo, que nosotros la vimos, la función fálica. ¿Sí? Que por eso decíamos todo ser hablante se inscribe del lado izquierdo de la fórmula de la sexuación. Todos, todo. A nivel del todo, todos somos hombres. Aunque ella se pinte los labios, se luzca sus encantos, se inscribe del lado izquierdo de la fórmula de la sexuación. Es en tanto que participando de ese todo, que no es mujer. Quien participa de la función fálica a nivel del todo no es mujer. Por eso Lacan dice, porque el no todo lo inventó Lacan, vamos a decir las cosas como son, no existe en Aristóteles, no todo tal, ¿sí? No todo lo inventó Lacan. Entonces, a nivel del todo, vos podés decir, todo hombre no es mujer. ¿A qué nivel? A nivel del todo. ¿Sí? Pero es en tanto que no todo que podría ser mujer. ¿Sí? ¿Por qué pasé de nuevo por acá? Porque uno tiene que ubicar acá lo tenemos en la página 55,
esos lugares en Lacan que sirven para rebatir cierta lectura de la fórmula de la asociación que dice el lado de ellos. Ya lo vimos hace 2 encuentros. ¿Sí? El lado de la perversión polimorfa del macho, todo falo, y el lado de la mujer, punto seguido, que no existe. Yo les propongo dejarlo acá, porque de verdad que es un lío, que lo va complicando y lo va complicando, pero que lo vamos a retomar cuando él lo retome. ¿Sí? Lo que sí quiero señalar, lo central de todo este lío donde el chabón nos mete, ¿no? Lo central de todo este lío, es... Disculpen un segundo. Bueno, disculpen la interrupción. ¿Sí? ¿Por qué todo este lío? Primero todo este lío que lo tenemos que seguir, pero después vamos a ver con qué se encadena, con qué se eslabona, con qué lo hace calzar en otro momento. ¿Sí? Acá por momentos a mí se me presenta como un anillo que por momentos se suelta porque vino de la verdad y ahora pasa la lógica. ¿Para dónde va? ¿Sí? Yo no se los oculto, a veces me pasa esto, cuando sigo páginas 53, 54, 55, me pasa esto, digo, lo pone en acto. Lo que quería decirles es que lo central en este tema, y por eso lo trajo, es plantear si hay algo de esto inscrito en el saber real del inconsciente. Una cosa es que uno diga un lío, esto es un lío, y otra cosa es que diga, che, esto que él trabajó con la fórmula de la sexuación, esto que él trabajó con la lógica proposicional, esto que trabajó con la lógica proposicional, que es por definición una lógica escrita, ¿hay algo de esto escrito en el saber del inconsciente? ¿Hay algo de esto escrito en el saber del inconsciente que me pueda a mí decir soy un sujeto hombre o soy un sujeto mujer? No estoy hablando de un saber escrito sobre la relación sexual. Que quede claro, no estoy hablando de una relación, porque eso por definición es un agujero, por definición. Estoy diciendo, che, pero en el saber del inconsciente hay algo que te permita decir, este es macho. ¿Sí? Es una pregunta. ¿Sí? Tal vez no haya inscrito un saber real de lo que sea hombre o mujer. Tal vez no haya inscrito un saber de lo que sea hombre o mujer, y solo a nivel de, vuelvo a traer la palabra, solo a nivel de semblantes podamos trazar una diferencia. Si hay un saber escrito real de lo que es ser hombre o ser mujer, eso no importa el campo del semblante, el campo simbólico imaginario. ¿Sí? Eso no importa. Tal vez no haya escrito un saber real. Tal vez en el inconsciente como nudo no haya escrito un saber real. Cuando uno dice el inconsciente como nudo, y usa la palabra escritura, tal vez esto lo tendría que haber dicho antes, pues lo digo ahora, este nudo Borromeo que está acá funcionándolo, ustedes fíjense que yo tironeo y verifico que es Borromeo. Esto está escrito. Si yo corto uno, los otros dos se van de paseo, como dice Lacan, se comen, se van, se la toman. ¿Sí? Hay algo que cesó de escribirse. ¿Eh? ¿Por qué les traigo este ejemplito de que para él
que esto esté calzado de forma borromea es algo que está escrito y que cuando se corta cesó de escribirse, porque lo van a ver en la página 55 que dice, es acá donde confluye lo nodal con lo modal. No sé si ubican la frase, ubíquenla, es acá donde confluye lo nodal con lo modal. ¿Sí? Nosotros cuando vimos las fórmulas, dijimos que eran parte de un intento lógico de presentar la sexuación, ¿no? Era una lógica que daba cuenta de la inscripción en un goce que llamábamos goce fálico, llamábamos la función fálica. Es decir, que las fórmulas de la sexuación eran un intento de agarrar algo más real que la repartición de los sexos a partir del ideal, ¿no? Todo lo anterior a las fórmulas de la sexuación es un intento de Lacan, siguiendo a Freud, de plantear una repartición de los sexos, como el niño deviene hombre, como la niña deviene mujer, pero puede pasar que el niño devenga una mujer o que la niña devenga un hombre, el complejo de masculinidad y todas estas cosas que trabajaba, ¿sí? Pero a ese nivel lo fundábamos por el ideal. Decíamos, si en el tercer tiempo del Edipo, el sujeto, el niño, en el tercer tiempo del Edipo, conquista un ideal y es a partir de la conquista de ese ideal paterno que podrá dirigirse a las mujeres, que podrá dirigirse a los hombres, en tanto tiene el falo, en tanto evoca el falo. Toda esa época de Lacan, él ordenaba la repartición de los sexos en relación a un elemento que era un ideal, que era, lo voy a decir así, un semblante. Un elemento simbólico imaginario que metía ahí un orden. ¿Y en qué se veía ese orden? Que el sujeto podía identificarse a ciertos semblantes de lo femenino y de lo masculino. ¿Cómo hablan los hombres? Y los hombres hablan de manera muy asertiva y comiéndose las heces, las letras heces. Hablan así a lo macho, a lo camionero. ¿Y cómo hablan las señoritas? Y hablan de manera dulce y bueno, son semblantes, son identificaciones a elementos simbólicos que tienen una encarnadura imaginaria. ¿Sí? Pero Lacan dice, sí, pero la fórmula de la sexuación son el intento de agarrar algo más real que eso. Porque cuando Lacan trabajaba eso, eran elementos simbólicos imaginarios que permitían que el sujeto se identifique algo de eso y entonces la sexualidad se jugaba en relación a los semblantes, no en relación a lo real de un goce. ¿Sí? Lo que es pensar la diferencia entre una sexuación que se juega por identificación a ciertos atributos, ciertos semblantes, ¿sí?, que definen qué es ser hombre y qué es ser mujer, a diferencia del intento de poder atrapar esto en relación a algo más real. Yo lo digo, yo sé que lo estoy diciendo de manera un poco resumida, les dije que iba a ser un resumen, pero yo me acuerdo cuando voy hablando de esto, esos lugares donde Lacan decía, bueno, y sí, pero cuando Dora jugaba con el dedito así adentro del monederito, nunca lo tiré, siempre quedó acá el monederito de Dora, quedó, miren, pasan los años y sigue en el quilombo que hay acá, en el medio del quilombo, el monederito, porque quedó para el dedito de Dora, y en ese sentido, dedito de Dora es masturbación fálica, y es un macho, como cualquier otro, ¿no? En ese sentido. Entonces, de eso hablábamos, de las inscripciones en ese goce, del intento de dar cuenta de la sexuación en relación a algo más real que la identificación a un atributo, a un semblante.
comandados por un semblante central que vendría a ser el IDA, el I mayúscula de A mayúscula. ¿Sí? El ideal del yo, a conquistar en el tercer tiempo del Edipo. ¿Sí? Ahora bien, acá se nos arma el lío, porque se nos sigue armando el lío. Yo sigo metiendo calces. Digo, este tema pasa por abajo del otro, que pasa por arriba del otro, y que le pasa. Y yo mismo llego a este punto y digo, ¿para dónde está yendo? ¿Qué es el tema de cómo entrarían las fórmulas a nivel de la clínica nodal? Porque las fórmulas son cosas escritas, y acá dice, bueno, juguemos a que si está calzado así está escrito, y si se rompe cesó de escribirse. Pero imaginariamente yo tengo un tema, digo, ¿cómo entran las fórmulas, ¿sí?, al nivel del inconsciente como nudo? ¿Cómo entran? Porque la fórmula es algo previo, y Lacan va a hacer una relectura en este pase de la clínica nodal, va a ser una relectura de las fórmulas, que ya eran difíciles antes de los nudos, y después de los nudos son... Síganme, que no los voy a defraudar. ¿Cómo se articulan las fórmulas a nivel del nudo? Él va a empezar diciendo... empecemos por lo real del nudo. ¿Qué es lo real del nudo? Lo real del nudo es lo 3. Entonces Lacan dice, estoy en la página 55-56. Lo real del nudo es lo 3. Dice, el 1 es triple. ¿Sí? Esto es 1, esto es 1 y esto es 1. Y este parece que es más importante porque está en el medio, sí, parece, porque en realidad no está en el medio, porque si yo tiro de estos dos, el que está en el medio es este. Es decir, no me vengan con que hay uno diferente de los demás. No me vengan con que hay uno que es más importante y que se organiza el resto. Acá es 1, 1, 1, 3. Esto es lo real del nudo. 1, 1, 1, 3. Una vez que nos convenció de eso, porque uno dice, bueno, es 1, 1, 1, no hay un organizador central, no hay nombre del padre, no hay significante amo, no hay todo lo que traía el tema del orden, el chabón agarra y dice, bueno, el 1 es triple. Así que síganme, dice, en la diferencia entre el 1 todo, el 1 cualquiera y el 1 único. Llegaron a ese punto a leerlo, el 1 todo, el 1 cualquiera y el 1 único. Yo le pregunto si llegaron porque a mí a veces me causa como un efecto medio, ¿a dónde vas? El 1 todo, el 1 único, el 1 cualquiera. ¿Sí? Vamos a tratar de hablar de esos unos ubicándolos en las fórmulas. Yo estoy diciendo esto es 1, 1, 1. Las fórmulas son una cosa escrita que está en otro lado. ¿Sí? Ahora vamos a tratar de ubicar, vamos a tratar de seguirlo a este muchacho en esta articulación que hace del 1 todo, que es el 1 de la totalidad, del 1 cualquiera, que no es el de la totalidad. El 1 cualquiera es como decir ese 1, ese 1, ese 1, ese 1, marca, 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 marca. ¿Marca de qué? No sé, lo único que te puedo decir que es una marca. ¿Sí? Y de un 1, que es el 1 único, que lo vimos y lo vamos a ver un poquito acá, que es el 1 que funda el todo. Entonces tenemos el 1 todo, el 1 de la totalidad, coma, es decir, el 1 de la totalidad, el 1 cualquiera, que es el 1 que uno puede ubicar en una serie, palote, 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 palote. Si les gusta más un enjambre de unos. Y un 1 único, pero que funda el todo. ¿Sí? Vamos a las fórmulas y por eso se las mandé. Por eso les mandé la imagen al grupo de WhatsApp. ¿Sí?
Yo les mandé una imagen donde deben haber visto propiamente el sector de las fórmulas, el lado izquierdo de las fórmulas, el lado de la perversión polimorfa del macho. ¿Se acuerdan? No existe X para quien no phi de X, y en un segundo reglón para todo X, phi de X. ¿Sí? Vamos a trabajar esto que hemos trabajado durante tantos meses, pero en relación a los unos, que son los anillos del nudo Borromeo. ¿Sí? El uno todo está en para todo X, phi de X. Para todo X, phi de X es un todo. Para todo X, phi de X, uno lo puede graficar como un conjunto cerrado. Por eso decía que era una función toda, una función que se aplica a nivel del todo. ¿Sí? Es un todo. ¿No? Entonces, el uno todo, el uno de la totalidad, es para todo X, phi de X. Y dice que este uno es un uno de imaginación. Este uno es un uno de imaginación. Como si yo dijese para todo X, phi de X, sí, pero es una imaginación pensar un todo así. No se puede verificar. ¿Eh? No tiene verificación en lo real. Lo que tiene verificación en lo real es un existente, no el todo. Yo digo existe X, ¿cuál? Este. Acá está. Es real. Cuando digo todo hombre es mortal, qué sé yo, así, no. El otro día estaba leyendo que dos presidentes de dos superpotencias en determinado momento se pusieron a hablar cerca de un micrófono que lo registró, que estaban hablando sobre los trasplantes indefinidos, ¿no? Vieron que gente muy seria dice que ya existe en el mundo el hombre o la mujer que va a vivir 150 años. Ya está entre nosotros. Porque calculan que con la inteligencia artificial aplicada a los trasplantes y la construcción en China de carne sintética. Construyen carne sintética y por lo tanto construyen órganos sintéticos. Y bueno, se nos trasplantará el corazón, el estómago, y de a poco van a ir avanzando y bueno, puede que todo hombre es mortal, en algún momento nos caguemos de risa de Sócrates, de Aristóteles y pensar que creíamos que todo hombre era mortal. ¿Sí? Es una idea que trae Lacan, pero es una idea de la lógica proposicional. Yo, vieron que empecé contándole que este fin de semana estuve con uno de los que me dijo, ¿para qué te vas a meter en el seminario 21? Es Esteban Stringa, que de nuevo lo voy a traer para que nos desasne sobre algunas cuestiones de lógica, ¿no? Sobre algunas cuestiones de lógica, como una cosa de apoyo. En un quinto miércoles, los que pensamos que nos puede llegar a orientar en algo, lo seguimos y bueno, y los que no, pero bueno, a mí digo para ser un poco más serio en la transmisión, de por qué en lo real lo único que hay son existencias. Existe X para quien no phi de X, o existe X para quien phi de X. Lo demás, dice Lacan, es imaginación, es imaginario. Entonces, ¿dónde ubicamos ese uno de la totalidad? Para todo X, phi de X. Es un uno de imaginación. Podemos imaginar un conjunto cerrado que funciona a la medida de todo hombre mortal. ¿Sí? Ustedes pueden pensar el inconsciente así. De hecho, Freud lo pensaba así. Es el llenado de las lagunas mnésicas. ¿Se acuerdan esa cuestión freudiana? Es decir, hay lagunas que han quedado una laguna, pero bueno, hay que ir rellenando y rellenando y rellenando, y uno puede agarrar y decir, che, el saber del inconsciente es un saber todo. Es un saber todo, es un saber uno de la totalidad.
he terminado el análisis de el inconsciente. Aunque les parezca mentira, esto existió en la historia del psicoanálisis. No, todavía falta un poco, todavía no he elaborado, pero un momento que se pensaba que eso era un todo, ¿sí? Un todo. Y habíamos visto, cuando vimos las fórmulas, que ese todo se funda en la existencia de un uno único, que es para todo X, que es, existe un X para quien no fide X. Cuando nosotros vimos la fórmula dijimos, el todo fálico se funda en una excepción, que es, existe un X para quien no fide X. No sé si recuerdan, a diferencia de Aristóteles, para quien la excepción negaba lo universal, para Lacan, la excepción determina el campo de aplicación de la función fálica. ¿Qué es esto para nosotros? Nosotros lo imaginábamos, decíamos, dale que existe X para quien no fide X, dale que este uno único, unificante, ¿sí?, es el protopadre de la horda primitiva. Dale que el protopadre de la horda primitiva es el uno no castrado que funda el universo de los castrados. Lo habíamos trabajado así, para darle un sostén imaginario, ¿no? Un soporte imaginario. La película de ciencia ficción, El último mortal. ¿Cómo se llama? Sin cuerpo. Ana Laura Cordero trajo algo de una película de ciencia ficción, El último mortal. No llegué a leer bien, pero me parecía que era El hombre sin cuerpo. Mr. Nobody, es una película de ciencia ficción antigua con Jared Leto, que habla que vos decías de los trasplantes infinitos. Este es el último tipo que se muere, digamos, que tiene una fecha de caducidad. Todos siguen viviendo, digamos. Ok. Bien. Ok, esto en aras de situar que ese para todo, para Lacan, es imaginario. Es un hecho de imaginación, no que no funcione, no que no exista, pero no tiene fundamento real. No tiene existencia real. No que no funcione, no tiene existencia real. Entonces, este uno que habíamos visto, este uno unificante, porque es el que unifica, es el uno que por su existencia y por su heterotopía, quiere decir que está en otro lado, sirve para que nosotros cerremos el círculo del conjunto en el que funcionan los existentes del todo, vamos a decir así. Los que están dentro del todo. Un uno que permite que exista ese conjunto. Esas letritas que ponen afuera de los conjuntos que definen al conjunto. Ese uno para nosotros era un no castrado respecto del cual los hijos, por obediencia retrospectiva y por amor al padre, decidieron castrarse. Todas las mujeres no son para todos, o no hay nadie que pueda aspirar a todas las mujeres, ¿no? O sea, recuerdan Totem y Tabú, ¿sí? La idea es esa. Yo les propongo poner en ese lugar, en el lugar del uno único, no del uno todo, del uno único, les propongo que ubicamos arriba de todo, a la izquierda, en las fórmulas de la sexuación, les propongo poner provisionalmente en ese lugar al S1. ¿Sí? ¿Pero qué es S1? El significante amo como ordenador. Es el significante amo como ordenador que te permite pensar que hay un todo. ¿Sí? Significante amo como ordenador, como un elemento que ordena la estructura y que la hace existir como conjunto cerrado. ¿Se entiende? Dado un conjunto alfa, entonces uno traza la letra alfa y dice, bueno, dado un conjunto, es el conjunto alfa, ¿sí? Uno cierra, es una función lógica que permite la constitución del todo. Bueno, Lacan dijo, la constitución del todo se basa en la existencia de un S1 que hace existir el todo.
Freud lo ponía en Totem-Tabú, ¿no? Ese padre, un S1, ¿sí? Freud inventó un mito. Y en su momento Lacan sostuvo la existencia de ese uno único, unificante, que permite la existencia del conjunto. Lacan hizo esto, creó una alegoría del surgimiento del significante amo como significante ordenador. ¿Ah? No es que empezó ahí, empezó con el nombre del Padre, empezó como el nombre del Padre, que ese es el que ordena todo, y entonces ya se cierra el Edipo, a nivel del tercer tiempo del Edipo ya se cierra y ya está. ¿Eh? Años después empieza con la instauración del discurso del amo. En la instauración del discurso del amo hace como una especie de mito de que surgió un significante con una función diferente a los demás. ¿Sí? Ese, en la fórmula de la sexuación, es existe un X para quien no fide X. ¿Sí? Está pensando esas cosas como unos que se pueden anudar de manera borromea. ¿Sí? ¿No? Y ahora lo que nos dice es que este uno unificante, este uno ordenador, este uno que hace existir el todo, este uno que da cuenta del orden del todo, ese uno no existe en lo real. Está tirando una bomba. Es como agarrar y decir el nombre del Padre es un semblante, pero de real no tiene un carajo. Y el S1 es un semblante, pero de real no tiene un carajo. Está tirando una bomba. Porque nosotros, yo no sé qué ideas se hacen ustedes del saber del inconsciente, pero siempre el saber del inconsciente tenía algún orden. Un orden de significantes que no significaban nada. El tío vino y le tocó la colita. ¿Qué significaba? No significaba nada, pero después hubo la maduración sexual y entonces ella en determinado momento vio la colita de la lagartija y la colita y ese dos y ese uno y el orden y ahí está el inconsciente. O las series complementarias. O la sustitución del significante oscuro del deseo materno por el significante, siempre lo pensamos en relación al orden, el saber del inconsciente. Que el tipo diga, ese uno no existe en lo real. O lo voy a decir de otra manera, no hay ningún significante que pueda ser de ese dos reordenando lo primero. Son bombas que tiran. ¿Por qué? Porque te va a empezar a convencer de que hay un uno, que es un uno de significantes cualquiera. Una constelación sin orden. Un saber del inconsciente al cual uno va a empezar a decir la langa. Es la langa. Esto es la langa, porque no hay orden. Acá no hay orden, son unos cualquiera. Sí, pero ¿qué ordena eso? ¿Qué lo articula? ¿Qué cosa le puede transmitir? Nada. Nada de ahí, a menos que eso calce con otro uno. Ahí puede ser que algo se estabilice, que algo se inscriba, pero puede que pasen cosas en la vida, que conozcas a otro nudo borromeo y cuando lo querés anudar con se arme flor de quilombo, te empieces a angustiar, hagas crisis de pánico, qué sé yo, y Lacan agarra y dice, bueno, ahí hay algo que se sobreescribirse. Les estoy transmitiendo la idea de lo que es el Lalang como ese uno hecho del significante cualquiera, del uno significante cualquiera. ¿Sí? Por eso digo, es una bomba. Porque en este seminario Lacan niega la existencia en lo real de ese uno único, que es el que fundaría el todo. ¿Qué todo? El todo del saber del inconsciente. Por lo tanto, no hay todo del saber del inconsciente.
¿Y cómo caracterizamos a ese uno como significante cualquiera? Lo que él llama el uno cualquiera. ¿Sí? Es el uno diferente de los demás unos. ¿Cómo lo caracteriza? Es un uno diferente de los demás unos. Es un exam, un enjambre, un S1, es un enjambre de unos. De ese uno cualquiera, dice que es un vacío puro. Dice que es un vacío puro. Vamos a ver para qué lado nos lleva. ¿Sí? Es un vacío puro, como si dijese es un conjunto vacío, pero tampoco es un conjunto vacío. Un conjunto es un todo. Y bueno, entonces no será un conjunto, será un conjunto abierto. ¿Eh? Pero vamos a la letra de lo que venimos siguiendo. Dice que es un vacío puro, porque de él no puede predicarse nada que no sea que es absolutamente diferente de otro uno. ¿Qué se puede predicar del uno cualquiera? Que es absolutamente diferente de otro uno. ¿Sí? Es eso en lo que son iguales, que son diferentes uno del otro. ¿Eh? Y entonces decimos, el saber del inconsciente, a nivel de la teoría del nudo, está constituido por unos cualquiera, por lo que acá llama unos cualquiera. Solo hay unos cualquiera. Lo digo así, no sé si debería decir unos cualesquiera, pero como dice es el uno cualquiera, ya si digo cualesquiera, ya estoy cerrando, estoy diciendo todos forman parte de... No, el uno cualquiera. El saber del inconsciente se arma de esa manera. Podemos hablar del saber inconsciente como todo, es esto que veíamos de las lagunas, pero empezamos a bosques. Ese saber todo, ese saber inconsciente del todo, es algo imaginario, es algo del orden de lo imaginario, pensar el inconsciente, el saber inconsciente como un saber cerrado. Van a encontrar la frase que el saber del inconsciente es un conjunto abierto. Estoy más o menos por ese lado. Empezamos a bosquejar el estatuto del saber del inconsciente y decimos que ese saber escrito, real, está constituido por elementos que son unos cualquiera. Un significante, otro, sin orden. ¿Sí? Y clínicamente esto es muy fuerte, porque uno en un análisis ubica un orden. Después quedará si ese orden estaba en el saber del inconsciente como un saber real escrito, o si es un inconsciente transferencial que se armó en un espacio de trabajo y uno ubica un orden. ¿Sí? Uno no puede sacarse de la cabeza la cuestión del orden, ni puede sacarse de la cabeza la idea de un elemento que promueva ese orden. Hoy son las 3 de la tarde, así que no voy a hablar de esto, y aparte sería hablar mucho de mí. Pero yo en algún momento pensé que había encontrado el elemento que daba cuenta del saber del inconsciente. Un día que me agarre medio distraído y descansado, vamos a hablar un poco de esto, de agarrar y decir, che, todo se ordena a partir de esto. No hay caso, todo se ordena a partir de esto. Y eso me da la clave de lectura. La clave de lectura de un texto es un significante amo. Ustedes si agarran un texto y no agarran una, es porque no une ese uno que les sirvió de clave de lectura. Cuando uno agarra ese uno, dice, entiendo, esto empieza por acá. ¿Sí? Y yo en algún momento creí agarrar esa clave de lectura, es decir, es por acá. Y si es por aquí, sí, cuando era chiquito era por acá, y hoy a la noche va a ser por acá, ¿no? Porque es por acá, porque es así, porque esto, y Lacan te dice, no es diferente de los demás. No es diferente de los demás. Eso es una suposición, es como pensar en el nombre del Padre, en el significante amo. No es
diferentes. No hay más que uno. No hay más que uno de un enjambre. La idea del enjambre está buena porque no es el conjunto de las abejas. A lo mejor algunas se quedaron en la colmena, otras salieron a picotear, ¿no? Entonces, es una bomba porque uno, para el análisis mismo, no lo puede pensar a nivel de un significante ordenador, ¿no? Esas operaciones que veíamos del nombre del Padre. Y por eso se van a encontrar que, y con esto termino, que Lacan dice, che, es un caos, porque si es un caos, no es un saber, tiene que ser un saber diferente. Pero no puedo decir ese uno, ese dos, no puedo decir el primero y el segundo. No puedo establecer una clave de lectura. Entonces, ¿cómo se relacionan los S1 cualquiera del enjambre del saber del inconsciente? Y ahí va a traer algo que estoy moviendo por eso estoy moviendo hace un par de reuniones, que es la noción de vecindad que sacaba de la topología intuitiva. ¿Se acuerdan de la topología intuitiva? ¿Se acuerdan que yo les decía hay dos nociones, la de transformación y la de vecindad? ¿Cómo era la noción de vecindad? Y era una noción medio floja, floja de papeles, un poco un poco imprecisa. ¿Sí? Uno pone un punto en una superficie topológica y dice todo el entorno es vecino de eso. Es vecino, está cerca. Pero ¿qué relación de orden tiene? Ninguna. Está por ahí. ¿Y qué relación de prioridad y de jerarquía? No, piensen no en vecinos del Nordelta. Nordelta es un barrio, no piensen en donde está la propiedad privada, de somos vecinos, vos allá, yo acá y que tu perro no cague en mi jardín porque esto es mi propiedad. Esos son conjuntos cerrados, son conjuntos con una frontera. Pensemos más bien en ciertos barrios muy humildes donde el patio de uno es el patio del otro visto desde el otro lado. ¿Se entiende? Un barrio así muy humilde donde hay un patio común a 5 lugares. ¿Sí? Entonces va a empezar diciendo, y bueno, qué sé yo, en el saber del inconsciente esos significantes que definitivamente no tienen orden, tal vez lo que uno puede ubicar es como cierta cuestión de vecindad entre ellos. Uno está cerca del otro. ¿Qué sé yo? Hay una marca de que le tocaron o que escuchó cierta palabra y después un momento de angustia. ¿Y qué tiene que ver la angustia con la palabra? No, que tiene que ver es una construcción tuya. Lo que sí, estaban cerca. La vecindad del Chavo, dice Ana Laura Cordero. Sí, está bien. Está bien. Se entiende que a partir del saber del inconsciente, entender como Lalang, nos mete el tema de la vecindad. Y acá corté, porque dije, si sigo, me van a matar. A veces tengo la sensación de que los estoy expulsando. Así que dejamos acá. Si tienen alguna pregunta, este es un momento. Y si no, nos vemos en 15. Con la clase 6, que no la puedo terminar. Había un escultor argentino conocido que te había hecho un síntoma y no podía esculpir. No podía esculpir. No. Y el problema que tenía es que se le hacía como infinita cada obra esculpida. Y él decía, la distancia entre la oreja y la nariz es infinita. O sea, tenía un efecto de inhibición, de impedimento, porque de acá a acá había Aquiles y la tortuga. Eso es para mí hoy la clase 6. Bueno, no hay preguntas, les mando un beso y nos vemos en 15.